Listo, Adriana. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este segundo bloque del día. Les recuerdo que si están interesados en revisar todos los ensayos que hemos estado viendo durante el foro 2022, los pueden revisar en la página del Fotoobservatorio, así como también nos interesan mucho sus participaciones. Por favor, participen en las encuestas. Bueno, pues hoy presento a Christine Madlik. Ella es antropóloga especialista en estudios latinoamericanos y trabaja desde la fotografía en Arequipa, Perú. Ella también colabora con la Universidad Católica de San Pablo y el Centro de Investigación y Estudios para la Fotografía. En esta ocasión nos hablará sobre los retos y éxitos en la digitalización del archivo fotográfico Glave Alcázar. Bienvenida, Christine, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Entonces, hola a todos. Muy buenas tardes. Me llamo Christine Mladic-Janney. Soy antropóloga y documentalista. Primero, me gustaría agradecer a todos del Fotoobservatorio para organizar este evento y para aceptar mi charla e invitarme a participar. Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias a todos. Hoy día voy a compartir la experiencia de la primera fase del proceso de digitalización del archivo fotográfico Glave Alcázar, que contiene imágenes hechas entre los años más o menos 1930 a 1980 y algo, que realicé junto con una asistente, Leonilda Umpiri-Puma, y con el apoyo de Javier Glave, hijo del fotógrafo Manuel Jesús Glave. Esta primera fase sucedió en el año 2016 en la ciudad de Arequipa, Perú. Utilizando esta experiencia como estudio de caso, se analiza las prácticas de almacenamiento, limpieza, digitalización, digitalización, catalogación de más de 4,000 negativos, positivos y objetos fotográficos. Al mismo tiempo que esta presentación ofrece una mirada realista sobre los obstáculos que se presentan al llevar a cabo este tipo de tareas. Últimamente, esta presentación se ofrecerá información sobre los desafíos enfrentados en esta experiencia de trabajo, y al hacerlo se espera que este ensayo o esta presentación puede servir de ayuda a otros académicos y profesionales que estén buscando implementar buenas prácticas de archivo y que tal vez podrían estar enfrentando desafíos y limitaciones similares. En el año 2016, Javier Glave, de 83 años, me mostró por primera vez el material fotográfico que había guardado del estudio de su padre. Una gran parte de este material estaba almacenado en un área de oficinas de un depósito ubicado en una de las zonas industriales de Arequipa, la misma que se encuentra aproximadamente a media hora en auto desde el centro de la ciudad. Javier me contó que había hecho todo lo posible por tratar de cuidarlo durante muchos años, pero los terremotos, el impacto del clima desértico de Arequipa e incluso los robos habían pasado factura al archivo. Mientras él sostenía algunos negativos a la luz que entraba por una pequeña ventana, se hizo evidente que el cambio dramático en la humedad
entre las épocas lluviosa y seca de la ciudad y el paso irremediable del tiempo habían causado graves daños al equilibrio de los materiales que se aferraban a su soporte. Sin embargo, muchas de esas imágenes negativas ya habían comenzado a desvanecerse. Caja tras caja de placas de vidrio seco y de plástico Kodak, Agfa y Hammer estaban apiladas por montones y habían sido cubiertas por una gruesa capa de polvo. Incluso dentro de cada caja, el polvo ya se había deslizado entre las placas. Javier dejó claro que en ese momento de su vida se encontraba ansioso porque las personas conocieran y apreciaran el trabajo de su padre, Manuel Jesús Glave Gómez, un hombre que vivió de los años 1896 hasta 1983. Manuel Jesús había sido aprendiz de los conocidos fotógrafos arequipeños Carlos y Miguel Vargas y trabajó en su estudio, tomando fotografías y siendo uno de los retocadores más estimados. En este estudio inició una amistad de por vida con su compañero, también aprendiz, Víctor Alcázar, con quien luego formaría su propio estudio. Allí también iniciaría una valiosa amistad con Martín Chambi, quien luego abriría su propio estudio en la ciudad del Cusco, regresando a Arequipa con frecuencia a realizar visitas. Alrededor del año 1930, Manuel Jesús Glave y Víctor Alcázar deciden irse del estudio de los Vargas para abrir su propio estudio, el que dirigieron con el apoyo de sus hijos hasta la muerte de Víctor en 1956. Los Glave adquirieron la mayor parte del material fotográfico y continuaron con el estudio hasta la muerte de Manuel Jesús, momento en el que Javier heredó el material fotográfico de más de 50 años de trabajo. Javier no se sentía confiado de trabajar con sus compatriotas peruanos, dado que había tenido una experiencia negativa con el robo de las cámaras y ampliadores de su padre, pero aceptó trabajar conmigo, siendo en ese momento un estudiante de doctorado de la Universidad de Nueva York, a cambio de ayudarle a conservar y digitalizar el legado fotográfico de su padre, así como también a difundirlo no solo en Perú, sino también en el extranjero. Me gustaría aclarar que cuando inicié con este trabajo, mi aprendizaje de conservación de fotografía, recién había iniciado y era limitado. Sin embargo, y afortunadamente, obtuve este primer aprendizaje a inicios del año 2016 de Fernando Osorio, un experto en conservación de fotografía. Fernando fue becario de Fulbright y estudió conservación fotográfica en un programa, yo creo, de maestría en el Instituto de Tecnología de Rochester, creo en la década de 1990, y desde entonces ha implementado y enseñado esta práctica durante décadas. Esto es mi impresión, pero Fernando, usted puede aclararlo. Por otro lado, tuve la fortuna de estar en Perú como becaria Fulbright, realizando una investigación sobre archivos fotográficos en Arequipa. Mi estadía en Perú me permitió asistir a los talleres sobre conservación fotográfica que impartió el Centro de la Imagen en Lima. En estos talleres se brindaron conocimientos sobre cuáles son algunas de las buenas prácticas archivísticas, pero también se ofrecieron consejos prácticos sobre cómo modificar tales prácticas en caso de que las situaciones archivísticas con las que nos encontráramos no fueran las ideales.
Con todo este conocimiento, fui de regreso a Arequipa. Antes de poner atención sobre cada una de las actividades de limpieza, digitalización, catalogación y almacenamiento del material fotográfico, es importante recalcar que estas son actividades que no solo están interconectadas, sino que también se afectan y superponen entre sí. Estos son procesos continuos que deben revisarse y recalibrarse a medida que continúa el trabajo con el material de archivo, especialmente cuando se trabaja en condiciones que no son las ideales. En primer lugar, sobre el almacenamiento del material fotográfico de archivo, las buenas prácticas en este campo señalan la importancia de la obtención de un espacio seguro y climatizado, el uso de sobres y cajas libres de ácido y la disposición adecuada del material físico y digital. Como se mencionó, cuando vi por primera vez el material del archivo fotográfico de la familia Glave, este se encontraba almacenado en un depósito lejos del centro de la ciudad, lo que significaba que también se encontraba lejos de la casa de Javier Glave y del que entonces era mi departamento. Este espacio no estaba climatizado, tenía grandes cantidades de polvo y aunque contaba con estantería para el material, las cajas de placas de vidrio estaban colocadas horizontalmente, lo que es judicial, cuando hablamos de soportes de vidrio. La primera acción que se tomó fue mover todo el material a un lugar más céntrico y de fácil acceso en donde estuviera seguro y se pudiera ir fácilmente. Encontrar un espacio para trabajar y almacenar un archivo puede ser un gran obstáculo. Yo había visto un extraordinario ejemplo cuando visité a Cecilia Salgado en el centro de la imagen en Limas, donde estas fotos son en el centro de la imagen. El centro había recibido fondos generosos con los que pudieron implementar un área que cumplía con todos los requisitos para una buena práctica de almacenamiento. Después de ver esto, supe que teníamos un largo camino por recorrer. Nuestra situación en ese momento, con financiamiento y acceso a recursos muy limitados, definitivamente no era la ideal. Sin embargo, se procuró cumplir con las exigencias de una buena práctica en la medida que fue posible, incluso solo en parte. Se tuvo en cuenta que se necesitaba de manera constante tratar de mejorar la situación en cuanto fuera posible. Javier y yo trasladamos una gran parte del archivo a un depósito en el segundo piso de la casa de un familiar de Javier que estaba cerca del centro de la ciudad. No se tuvo que pagar por el uso del espacio, pero se tuvieron que hacer algunas concesiones. El polvo siguió siendo un problema muy grande. La seguridad era aceptable y pudimos almacenar las cajas de negativos de vidrio de manera vertical. Se podía ir y venir cuando sea necesario durante los días de semana y se pudo instalar una mesa con un escáner y laptop. Cuando se llevó al archivo a este lugar, también supuso reunirlo con una cantidad grande de accesorios que Javier había guardado allí anteriormente. Un collarín para mantener la cabeza inmóvil de los clientes, botellas de vidrio de químicos que fueron mezclados a mano incluso, y incluso una cámara de placas del estudio de su padre, que tenía un lente grabado con el nombre de Max T. Vargas.
Seguidamente, se reclutó a un estudiante de antropología de la Universidad Nacional de San Agustín, Leonilda Umpiri-Puma, para que ayudara a cambio de capacitación en conservación fotográfica. Y desde ese momento se construyó un sólido equipo. Javier hacía visitas con frecuencia, brindaba información histórica sobre el trabajo de su padre y llevaba bolsas de plástico llenas con cajas de placas de lo que aún guardaba en la casa de su familia. Había una gran amenaza para el almacenamiento del archivo que no se pudo cubrir en ese momento: los terremotos. Javier hizo hincapié en cuánto se había perdido en los terremotos que sucedieron en la ciudad. Con mucha tristeza contó cómo había barrido montones de negativos de vidrio rotos en el piso después de que los terremotos derribaban los armarios de su casa décadas atrás. Y esta amenaza es aún latente en Arequipa. Luego de llevar el archivo a su nueva ubicación, se inició con un trabajo de limpieza con los recursos que se tenían en ese momento. Ahora, las buenas prácticas para la limpieza de material fotográfico indican la necesidad del uso de guantes y mascarilla, asegurar una ventilación adecuada y utilizar las herramientas apropiadas, como bombillas de aire, broches y químicos especiales para no dañar, sobre todo, los negativos inestables. Afortunadamente, el clima seco de Arequipa es beneficioso y no permite la formación de moho. Sin embargo, existe un cambio drástico en la humedad cada año ante la aparición de la temporada de lluvias, y durante el periodo seco, el polvo está en todas partes. Se adquirieron guantes de tela y mascarillas en el espacio de almacenamiento. Se pudo mantener la puerta abierta durante las horas de trabajo para que el aire fluyera, pero esta puerta en ningún momento cerraba por completo, lo que significaba que siempre entraba polvo a la habitación. No se tenían los fondos ni la capacidad para adquirir los productos químicos apropiados para la limpieza de los negativos en placa de vidrio. Pero sí se pudo realizar una limpieza suave con brocha y bombilla de aire para eliminar el polvo. Después de esta limpieza suave, se tuvo que volver a colocar los negativos en sus cajas originales, lo que nos permitió entender el punto de conexión entre el almacenamiento y la limpieza. Dado que no contábamos con las condiciones ideales de almacenamiento, la limpieza realizada fue solo una tarea de carácter provisional. De manera simultánea a la limpieza, se realizó un escaneo de diagnóstico de los negativos. Las buenas prácticas para la digitalización de materiales fotográficos indican que se debe escanear los negativos limpios, en alta resolución y en un escáner de alta calidad, almacenar los archivos digitales en más de un disco duro y crear un plan de acceso para archivos digitales. Como fue señalado en líneas anteriores, los negativos solo pudieron ser limpiados de manera parcial. Tampoco se tuvo acceso a un escáner apropiado. Se utilizó un escáner fotográfico, Epson, adquirido en Lima, con parte de los fondos de la beca Fulbright, pero no se tuvo el tiempo ni el dinero para comprar un escáner de mejor calidad, en el que un negativo de gran formato completo puede ser leído
y pasado a positivo durante el proceso. Este tipo de escáner en ese momento hubiera tenido que ser importado y resultaba muy costoso. El escáner Epson que se compró permitió escanear al negativo, pero la imagen permanecería negativa, para luego proceder a invertir de manera manual en Photoshop, imagen por imagen, para poder visualizarla en positivo en el futuro. Siendo consciente de que me quedaba poco menos de un año más en Arequipa en este momento, se realizaron cálculos para saber cuánto tiempo tomaría escanear un negativo en diferentes resoluciones. Y esto permitió saber cuántos negativos finalmente podrían ser escaneados en un determinado tiempo. Con esta información se decidió realizar un escaneo de diagnóstico, es decir, una digitalización que tiene como objetivo únicamente revelar cuál es el contenido de los negativos y del archivo y cuál es su estatus, ¿no? Su estatus físicamente. Un diagnóstico no pretende ser una exploración final, por lo tanto, su resultado no ofrecería imágenes con calidad para difusión. Más bien, se crearían archivos digitales que podrían servir de apoyo a académicos, por ejemplo, y a las personas que trabajan con el archivo para tener un mejor conocimiento y comprensión de su estado y contenido. Esta información, a su vez, podría, esta información, a su vez, podría ayudar a generar un mayor interés en el archivo, lo que permitiría crear caminos más viables para la solicitud de fondos para su conservación y óptima digitalización. A pesar de que solo se buscó trabajar en una digitalización de diagnóstico con negativos aún sucios, se tuvieron en consideración las pautas para una buena práctica de digitalización y se procedió a guardar todos los archivos digitales en más de un disco duro. El espacio de trabajo estuvo conformado por una computadora portátil, un escáner Photo Epson y 2 discos duros. Se realizó un pequeño plan de acceso que consistió en que solo Javier Glave y nuestro equipo podían tener acceso a los archivos digitales y en que los archivos no estaban destinados a circular. Durante el escaneo, se procedió también a catalogar los archivos digitales. Las buenas prácticas en catalogación indican que se debe asignar un número de identificación a cada imagen e ingresar una serie de información en una base de datos con características específicas como el formato, el tamaño y el contenido de las imágenes, por ejemplo. Conforme a las enseñanzas obtenidas de Fernando Osorio, se tuvo conciencia de la importancia de investigar y diseñar con rigor la base de datos antes de comenzar y escanear, para así garantizar la coherencia durante todo el proceso. En nuestro caso, en lugar de utilizar un solo nombre de archivo numérico, se nombró cada archivo con la palabra clave para incluir un identificador mucho más específico en su nombre y no solo un número genérico. Así también el uso de la misma cantidad de dígitos para cada archivo garantiza longitudes de nombre consistentes. Después de nombrar el archivo, se procedió a completar diversas columnas con datos específicos sobre cada objeto. Se utilizó un enfoque combinado para crear las posibles categorías de información que serían indicadas en cada columna. Principalmente se utilizó categorías predefinidas
es decir, una codificación deductiva, pero también se crearon nuevas categorías en el camino cuando esto fue necesario, que es codificación inductiva, sabiendo que se debía ser abiertos a las sorpresas que podría ofrecernos el material de archivo. Para los negativos de plástico y vidrio, las columnas incluían el número de la caja original en la que se encontraban. Cada caja había sido numerada por nosotras. El tipo de material de soporte, su formato en centímetros, información sobre el contenido de la imagen y si estas presentaban intervenciones como el retoque. La catalogación de cada placa fue tratada con la misma atención, pero también se catalogaron las cajas, sobres y otros artefactos encontrados. Asimismo, se incluyó una columna donde se indicó la fecha del escaneo y otra donde se indicó el nombre de la persona que realizó el trabajo. Usando este sistema, conseguimos crear más de 4,000 archivos digitales, creando así un gran archivo digital de diagnóstico, aunque aún imperfecto, y una base de datos de una pequeña porción del archivo fotográfico clave Alcázar. Se quedan miles y miles de imágenes y objetos para agregar a este archivo. Todo esto nos lleva de regreso a lo referente al almacenamiento de materiales fotográficos y su parafernalia. En ese entonces se tuvo una conversación con Cecilia Salgado sobre la situación del archivo. Y de esa conversación se pudo rescatar algunas opciones para mejorar el estado de almacenamiento del archivo mientras se trabaja con él. Incluso, si no era posible alcanzar el escenario ideal, se haría lo posible para insertar esas mejoras. Por ejemplo, los sobres y cajas libres de ácido con calidad de museo no pueden adquirirse en Perú. Estos deben ser importados de una tienda de suministros de materiales de archivo como Gaylord Archival en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Y no teníamos los medios para hacerlo. Por otro lado, no fue posible encontrar papel libre de ácido en Arequipa en este momento. Sin embargo, después de una intensa búsqueda, se encontró este tipo de papel en Lima, lo que permitió que se pueda hacer una prueba sobre cómo armar nuestros propios sobres si es que en algún momento se pudiera obtener los fondos y el tiempo para armarlos en masa. Asimismo, se buscaron cajas alternativas para las placas y finalmente se comenzó a almacenar como mínimo los negativos de vidrio de manera vertical. En cuanto a la seguridad del archivo, Javier Glave no quería que éste se almacenara en su casa y el espacio de trabajo y almacenamiento que se tenía en el centro de la ciudad era solo temporal. Por ese motivo, y en estrecha colaboración con Javier Glave, se buscó la intervención de alguna institución local que pueda actuar como custodio del archivo. Finalmente, se firmó un contrato y gran parte del archivo de Javier fue trasladado a una universidad local. Si bien este arreglo logró resolver algunos de los peligros que enfrentaba el archivo, en realidad introdujo otros también. Pero esa discusión está más allá del alcance de esta presentación.
En conclusión, como revela esta presentación, el trabajo con el archivo fotográfico Glave Alcázar, en un sentido amplio, no fue rápido ni fue fácil de completar. Se tuvo conocimiento sobre cómo se debía implementar una buena práctica de archivo. Sin embargo, nuestra realidad y la de muchos otros archivos fotográficos suponen la inversión de tiempo y recursos adecuados para llegar al objetivo ideal. Esto significó, en nuestro caso, que la implementación de las buenas prácticas permanecieran en proceso, como todavía lo están, desarrollándose en iteraciones que luego presentarían nuevas soluciones y a veces también nuevos problemas. La digitalización de materiales fotográficos ofrece una posibilidad de acceso y difusión mucho mayor y potencialmente a las historias que hay detrás de ellos. Por ese motivo, es imperativo que éste se realice de manera simultánea a los trabajos de conservación, para que así su contenido tenga más posibilidades de sobrevivir. Desafortunadamente, el camino para la implementación de buenas prácticas de archivo para materiales fotográficos es largo y muy arduo. Por ello, es fundamental que esas prácticas permanezcan visibles y que cada decisión de trabajo, por más pequeña que sea, esté alineado con esos objetivos. Solo así se podrán evitar graves daños en los archivos fotográficos que tanto esfuerzo ponemos en salvaguardar. Yo terminé mi doctorado en 2020, pero el trabajo con el archivo fotográfico Glave Alcázar sigue y ahora somos un grupo que estamos en este camino. Junto con Ros Postigo y Juan Carlos Belón, soy parte del Centro de Investigación y Estudios para la Fotografía, CIEFO, que es una institución sin fines de lucro en Perú que desarrolla y apoya acciones de investigación, conservación y difusión del acervo fotográfico arequipeño y peruano. Nosotros seguimos con todas las actividades de la preservación de este archivo fotográfico tan importante, siempre buscando iniciativas que podamos hacer para mejorar su situación actual. Y con esto termino con la parte de la presentación en que yo solo hablo y me encantaría responder a algunas preguntas si hay. Pues muy interesante y siempre es como muy enriquecedor conocer estos estudios de caso tan especiales y tan específicos. Siempre nos dejan como buenas reflexiones y cosas que pensar y analizar para nuestras buenas prácticas, precisamente, tanto que le hiciste énfasis en este sentido, ¿no? Pues sí tenemos algunas preguntas, realmente son muy pocas, pero una de ellas, Jesús Lara te dice que qué marca es tu escáner, me parece que dijiste Epson, ¿no? Es Epson. Y te pregunta que si es de cama plana y cuál es su resolución, o que si es de alta resolución. La verdad, este escáner, si me acuerdo bien, fue en 2015, creo, 2016 cuando lo compré. Costó alrededor de tal vez $200, $250. Entonces, no es uno de los escáneres que es como $2,000. Estos escáneres que son maravillosos para usar para negativos de gran formato. Esto en realidad era más, pudo hacer negativos, pero era más para documentos y fotos en positivo. Hicimos un poquito de como hacking para, para utilizarlo porque la realidad era así, pues. Entonces, la verdad, la resolución era una opción, habían varias opciones en resolución. Nosotros hicimos unas pruebas y con un reloj
para ver cuánto demoró en hacer tal resolución o tal resolución o tal resolución. Y al final escogimos algo en el medio, no tan alta, porque sabíamos que solo era un escaneo diagnóstico. No, y íbamos a tener que hacerlo de nuevo. Pero tampoco no queríamos hacer algo de tan baja resolución que no serviría para, no sé, algo que no estábamos pensando. Y en realidad, durante la pandemia, nos tocó, bueno, la universidad que es custodio del archivo nos contactó para curar una exposición. Entonces, de hecho, hay una exposición virtual de este archivo fotográfico y usamos estos archivos digitales que solo eran diagnósticos. Entonces, es como, es una curva en el camino que no estábamos pensando, ¿no? Entonces, qué bueno que hicimos algo en el medio, que no fue de tan baja resolución, que no pudimos hacer una exposición, ¿no? De hecho, hemos hecho 2 exposiciones de estos escaneos. El escáner pudo hacer una resolución más alta, pero no tuvimos el tiempo. No tuvimos el tiempo. Yo también tengo una pregunta personal. ¿Cuánto tiempo te llevó hacer todo esta primera etapa y se perdió algo del cuánto material fue el que se perdió con el temblor o no se perdió? Que nos comentes un poco más de esto. Sí. De hecho, los terremotos que habían tanto material habían roto, era de hecho en los años, si no me equivoco, al final de los años 60 había uno y creo que en los años de 70 había otro. Y esos 2 eran súper fuerte, súper fuerte. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de un archivo fotográfico, nosotros también estamos pensando en los positivos que están en las casas, ¿no? Que están en los álbumes y todo, porque Glave Alcázar todavía sacaron las fotos, imprimieron las fotos, pero los negativos tal vez no están, no existen. Hemos encontrado unos positivos parecen muy importantes. Por ejemplo, hay un álbum de fotografía y tiene que ser del año 1930, porque hay imágenes de un golpe de estado que fue en agosto de 1930 y las imágenes tienen el sello de Glave Alcázar. ¿Dónde están los negativos? Todavía no hemos visto los negativos. Estos negativos sería una maravilla. No hay un reportaje de calle así. La gente piensa que no existe otro así tan temprano en Perú, pero los negativos no sabemos. Puede ser que ellos eran parte de los negativos que fueron rotos durante los terremotos, porque Javier me contó que los armarios se cayeron totalmente, que es una lástima. Y hasta ahora no sabemos si habría otro terremoto que va a pasar con todos los negativos en cualquier sitio, en Arequipa, en un depósito o en una casa que van a caerse, no sé, no sabemos. Entonces es una amenaza muy real, muy... ¿Y cuál era la otra pregunta? Disculpa. ¿Cuánto tiempo te ha tomado trabajar Sí. en este primer como acercamiento, en este primer diagnóstico? Yo fui por primera vez con Javier. Yo lo conocí, yo creo, en febrero de 2016 y fui por primera vez con él a este depósito un poco afuera de la ciudad en abril, creo. Y entonces desde abril empezamos a trabajar hasta diciembre. Trabajamos en esta primera fase y escaneamos 4,000. Entonces trabajamos muy duro. Leonilda ayudó muchísimo y yo hice mucho y
Y también grabamos con Javier, grabamos mucho de su testimonio, de sus recuerdos de su papá. Y de hecho, desafortunadamente, el señor Javier Glave se falleció. La que tú nos mandaste incluso, mira, sí. No, disculpa que estoy un poco distraída, no me acuerdo el año, puede ser 2018 o algo así. Entonces era como bien triste por muchas razones y estamos todavía muy en contacto con la familia Glave. Y entonces seguimos trabajando, pero con la pandemia ha sido muy difícil. Exacto. Muy bien. Sí. Pues aquí ya tenemos otros comentarios. Está el comentario de Perusca Chambi, que dice que excelente trabajo sobre el archivo Glave Alcázar de Arequipa. Mucho que hacer en Perú con los archivos. Felicitaciones. Luego también te dice Fernando Osorio, felicidades Cristina, es una aportación valiosa para poner en valor el archivo Glave y ejecutar una intervención que permita medir el volumen del acervo y el tamaño de la empresa. No se puede gestionar lo que no se puede medir o lo que no está medido, ¿no? Sí. Dice, otra pregunta te hacen, que de dónde salieron los recursos con lo que estás trabajando, o lo que trabajaste. Fue todo del Fulbright. Fue una beca Fulbright que yo había ganado para ir al Perú y yo tengo que recomendarlo porque existe en México, existe en Perú, existe en muchos países que pueden postular para y estudiar en los Estados Unidos. Es un intercambio. Esta beca es un intercambio. Entonces, como Fernando estudió en los Estados Unidos, yo estudié en Perú, era para mi doctorado, yo postulé. Hay solo una cantidad pequeña para los Estados Unidos para ir afuera, pero es posible ganar una beca para estudiar en los Estados Unidos. Entonces, yo no sé en México, en Perú no hay, por ejemplo, la posibilidad de estudiar tu bachiller o una maestría en conservación de fotografía. Esto no es una opción todavía, pero existe en los Estados Unidos. Entonces, se podría postular para una beca Fulbright y a la universidad. Y si alguien tenga preguntas, por favor, búscame en Facebook o escríbeme un correo y feliz mandar enlaces y todo, porque esto era la manera de hacer todo esto. Muy bien. También otro comentario de Fernando Osorio, dice que el fotoobservatorio tenemos y ofrecemos gratuitamente la base de datos del CIIP y si te interesa usarla, hay un demo en la página del fotoobservatorio. En el menú lo puedes encontrar. Muy bien. Cualquier cosa y podemos asesorarte. Dice, Fernando sigue, este proyecto comprueba que los agentes de gestión aplicaron cabalmente los conocimientos y buenas prácticas con pretensiones muy precisas. Muy bien. Otra pregunta de Jesús Lara, que ¿cuántos ítems aproximadamente el archivo Glave Alcázar tiene? Esto es una muy buena pregunta porque nosotros intentamos contar, mira, Javier Glave, el señor Javier Glave estaba trayendo material de su casa constantemente. Entonces, en el momento en que yo me fui de Arequipa, estábamos en el punto de trasladar lo que estaba en esta otra casa familiar a la universidad que está actuando como custodio. Pero no estamos seguros si había más material en la casa principal de la familia Glave. Otra cosa que depende en qué cuentas, en el sentido de que como, qué cuenta como objeto, ¿no? Si estamos contando de las botellas de vidrio, yo tengo ganas de contar todo. Es como un archivo fotográfico. Tenemos que, en mi mente, abrir la definición y incluir todo de este mundo fotográfico, ¿no? Los cuadernos y todo. Entonces,
en negativos tenemos una cantidad, hemos contado nosotros más de 10,000. Puede ser mucho más, pero de nuevo no sabemos y no sabemos cuánto está roto. Entonces yo diría que debemos incluir los positivos que están dispersos por todas las familias de Arequipa. Muchas familias tienen otras. Oh, ya, esto tiene el sello de Glavia Alcácer, esto también, esto también. Entonces, es muy difícil decir cuál es el número final, cuánto es, no sabemos, pero es mucho más de 10,000, mucho más de 10,000. Entonces, falta muchísimo en investigar. Cuando tengamos acceso de nuevo después de la pandemia, nos gustaría postular para más fondos, porque hemos postulado varias veces, no hemos ganado. Hemos visto que hay también obstáculos en pedir ayuda de fondos internacionales, porque muchas veces no quieren dar fondos a una familia, no quieren dar fondos a una individual. Pues muchos archivos fotográficos en Perú son es algo que alguien se hereda de su padre, de su abuelo, ¿no? Porque muchos eran hombres en esta época, muchos de los fotógrafos. Nosotros como CIEFO, por eso hemos formado CIEFO para ver si como institución con mucho conocimiento, porque Juan Carlos también tiene doctorado, es fotógrafo, y Ros Postigo es fotógrafa, tiene su maestría, todo. Estamos viendo la posibilidad de usar nuestras credenciales como grupo para ver si podríamos postular para fondos internacionales para cuidar a los archivos tan importantes como este archivo, que realmente fue dentro de la familia antes de nuestro trabajo. Muy bien, también hay otra pregunta, rápidamente, ya nos queda un poco tiempo, pero podemos lanzar esta pregunta. Un poco la pregunta está en relación a tu experiencia como extranjera con el choque cultural y si ha sido difícil para ti pues adentrarte a un archivo que no es de tu país, pues, ¿no? Sí, sí, yo había estudiado acerca de los archivos fotográficos en otros sitios. También yo había vivido en Chile y yo tengo muchas conexiones familiares y personales en Latinoamérica, pero es verdad que yo no nací en Perú, no crecí en Perú. Entonces sí en algunos sentidos, yo tuve obstáculos así. Pero por otro lado, fue una ventaja porque Javier estaba buscando una manera de difundir el legado de su papá internacionalmente. Entonces, hicimos un acuerdo, ¿no? Hicimos un acuerdo y yo estaba muy, muy dispuesta a hacerlo como Javier quería. Yo no quería poner mis ideas tanto en cómo debemos hacerlo. Javier era la persona que quería la primera muestra y quería verlo, quería ver la obra de su papá en una exposición, pero él estaba como de más de 80 años. Él no pudo manejar el escáner y todo. Entonces, esto también hicimos una amistad en realidad. Era como una especie de tío para mí. Y yo ofrecí mis conocimientos de tecnología y yo le ayudé. Era como yo era su asistente. Esto era nuestra manera de trabajar. Y no saqué nada de Perú. Yo creo muy, muy, muy fuerte que ni debe ir a Lima, debe quedarse en Arequipa y arequipeños, especialmente la familia, es dueño
ellos son dueños, la universidad tampoco no es custodio. La familia es dueño, pero es verdad que podemos ayudar con el conocimiento muy especialista de archivos fotográficos y todo. Esto es una alianza que es muy poderosa. Sí, sí, muy bien, muy claro. También te siguen felicitando de Ros Postigo. Dice, felicidades, Cristín. Hiciste un excelente trabajo con el archivo Glave Alcázar cuando estuviste en Arequipa, sobre todo por esa conciencia que tuviste al saber decidir que el archivo debía quedarse en su lugar de origen, justo lo que nos estás diciendo, para que sea de acceso a la comunidad e investigadores locales. Sí, muy bien. Y Fernando Osorio también te dice que los fondos de estudios fotográficos están en propiedad de las sucesores en muchos países latinoamericanos. Ok, muy bien. Muy bien. Pues muy bien, ¿tienes algún otro comentario? ¿Quisieras agregar algo más? Yo solo quiero agradecer a todo el equipo de Foto Observatorio, a Fernando, que estaba en su taller hace muchos años y con todo esto fue la semilla para todo el trabajo que hicimos con este archivo. Entonces, muchas gracias a Fernando por ir a Lima a este taller. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias a todos que están escuchando a esta charla. Y si alguien sepa algo de una imagen que ha visto en la exposición virtual de Glave Alcázar, por favor que escribe a CIEFO porque la investigación sigue. ¿Tienen alguna página o algún lugar donde te puedan escribir? Estamos construyendo nuestro sitio web ahora mismo. Ajá. Yo creo que va a estar ciefo.org como ORG, pero también estamos en Facebook. Tal vez Ros puede subir el enlace. En el chat Yo que puedo. escriban el correo o algo, algún enlace Sí, para que les sí, escriban, sí. ¿no? Sí, muchas Y, es- gracias a y todos. Sí. estar pendiente de tu página o de su plataforma que vayan a empezar a hacer. Claro que sí. Muy bien, gracias. Pues muchísimas gracias, Cristín. Y igual te dice, gracias, dice que gracias, Fernando Osorio, que es un placer escucharte. Gracias a todos los que están aquí. Y pues muchas felicidades, Cristín. Nos vemos pronto y esperamos tu página o su página. A ver,